Continuando con nuestro grupo de videos acerca de la aplicación del teorema del elemento extra en circuitos eléctricos básicos. Como una pequeña introducción, las herramientas generales disponibles para el análisis de circuitos son ladder-like, mallas, nodos, los teoremas de Thevenin, de Norton, etc. Estos métodos funcionan muy bien si se requieren resultados numéricos, pero puede que sean difíciles de aplicar si se requieren resultados simbólicos, ya que los procedimientos pueden ser algebraicamente tediosos y las respuestas pueden tener alta entropía. ¿Qué cosa viene a ser esto de alta entropía, o baja entropía desde el punto de vista de circuitos? Por ejemplo, acá tenemos un circuito, y deseamos observar la resistencia que hay entre los terminales AB. Imagínense que sale esto de aquí. Ahora, ¿eso será un resultado útil? Sí, si es que nosotros colocamos los valores de las resistencias, hallamos el valor final de la resistencia equivalente. Ahora, esto sería un resultado más útil, dado que a partir de este resultado podemos tener una imagen mental de lo que se trata. Hay que observar que este resultado de aquí y este son los mismos, solo que aquí he abierto todos los paralelos y los he operado y me va a dar esto. Solo que, como ustedes pueden apreciar, aquí tengo un resultado más útil que este de acá. A esto se le denomina alta entropía, dado que hay un grado de desorden en esta expresión, y a esto se le denomina baja entropía, es una expresión mucho más ordenada. El término de baja entropía fue establecido por David Middlebrook, quien es el creador del teorema del elemento extra, y esto sirve para expresiones que muestran resultados analíticos útiles, el término baja entropía. Ahora, sin embargo, hay un grupo de técnicas muy útiles para este objetivo, es decir, analizar circuitos con variables algebraicas. Uno de ellos es el teorema de Blackman, otro de ellos es el Generalized Time and Transfer Constant Circuits Analysis, y otro de ellos es el teorema del elemento extra EET y NEET. Todo esto constituye un grupo de técnicas llamado DOA, Design Oriented Analysis, o análisis orientado a diseño. De estas tres, en el canal ya hemos trabajado extensivamente con el teorema de Blackman y con este segundo de aquí, el Generalized Time, propuesto por el profesor Ali Hajimiri. En este canal hay varios videos que ustedes pueden recurrir a ver. Hoy día vamos a continuar viendo acerca del teorema del elemento extra y NEET. Este es el mapa conceptual de las técnicas de análisis de circuito. Por ejemplo, aquí está el teorema de Blackman, aquí está el teorema de Middlebrook, el EET. Por aquí están los trabajos de Ali Hajimiri. Esto lo encuentran en el libro de Denis Foch. En videos anteriores vimos cómo aplicar el EET a impedancias. Ahora veremos cómo aplicar el EET a fuentes dependientes. Ahora les muestro el teorema del elemento extra para fuentes dependientes. Supongamos que acá tenemos un circuito donde hay una fuente dependiente, como la mostraba. Por ejemplo, esta es una fuente de corriente que depende de la tensión aquí. Entonces, esta es la función de transferencia salida sobre entrada. Acá también podría ser una fuente de tensión dependiente de corriente, una fuente de tensión dependiente de tensión, cosas así. Acá simplemente estoy poniendo esto. Tienen tres variables para ustedes hallar este H infinito, este Tn y este Td. El H infinito se calcula siendo que A, el coeficiente de la fuente dependiente, tiende a infinito. Y en esas condiciones se calcula la salida entre la entrada. A eso se denomina, a poner A infinito, se denomina estado de referencia del dispositivo. ¿Ok? ¿Qué significa? Que yo aquí hago que A tienda a infinito, y para que el valor de esta fuente dependiente se mantenga finito, entonces si el A crece mucho, el Bx debe de tender a 0. Para que el valor de esta fuente se mantenga finito, entonces Bx será igual a 0.
Que yo coloque aquí Vx igual a 0 no significa que esto es un cortocircuito, sino más bien significa que por ahí pasó una corriente igual a 0 para que Vx sea igual a 0. Bien, el Tn es la relación de menos Vx sobre Vx circunflejo y se calcula con la salida anulada. De ahí viene este n de null. El Tb es igual a menos Bx sobre Bx circunflejo y se calcula con la entrada in en off. En la siguiente diapositiva les voy a detallar un poco más sobre estos cálculos. Y también tenemos la siguiente forma de presentación del teorema del elemento extra para fuentes dependientes, ¿no? La diferencia entre esta y este es este h sub 0, ¿no? Que se calcula, ¿no?, haciendo que a tienda a 0. ¿No? Y en esas condiciones calculamos el h sub 0, que es la salida entre la entrada. H con el a tendiendo a 0, ese es el estado de referencia del dispositivo, ¿no?, que es el mostrado. Si a tiende a 0, ¿no?, por lo tanto estoy anulando la fuente de corriente, ¿no? Estoy poniéndole en off. La fuente de corriente, en este caso una fuente de corriente dependiente de tensión, o sea, estoy anulando esa fuente dependiente. Bien, y esta fórmula de aquí es la que relaciona estas dos fórmulas del teorema del elemento extra aplicado a fuentes dependientes. Ahora vamos a ver un poco más sobre el cálculo de Tn, que es igual a menos Bx sobre Bx circunflejo. Este Bx circunflejo es ponerle el circunflejo aquí en la fuente dependiente y con eso estamos tornando esta fuente de aquí, ¿no?, independiente de su variable original, ya que Bx circunflejo es diferente de Bx. Además de notar lo siguiente: hay dos entradas en el circuito, el B sub in y esta fuente que ahora es independiente. Ambas entradas deben anular la salida, ¿no? En este caso, si es tensión, Vout es igual a 0. A eso se le denomina null double injection, NDI, o doble inyección anuladora, ya que de alguna forma, teniendo estas dos fuentes de aquí, ¿no?, vamos a anular la salida. Y en esas condiciones se halla el Tn, o desde ahora T null. Que Vout sea igual a 0 no significa que sea cortocircuitado, ¿no?, sino más bien que por ahí ha pasado una corriente igual a 0. Ahora veamos el cálculo de Td, ¿no?, que es igual a menos Bx sobre Bx circunflejo. De igual forma, a la fuente dependiente que la hemos escogido como elemento extra le colocamos el circunflejo y hallamos la relación, ¿no?, menos Bx sobre Bx circunflejo, en la condición de que la entrada esté en off, ¿no? En este caso, si es una fuente de tensión, se cortocircuita. Y en cuanto a las entradas y salidas, por ejemplo, tenemos un sistema lineal, aquí es la salida, aquí es la entrada, por lo tanto la función de transferencia es salida entre entrada, donde lo que está en el denominador es lo que se inyecta y lo que está en el numerador es lo que se observa. Por ejemplo, aquí en esta función de transferencia queremos hallar B sub 0 sobre B sub in, por lo tanto, ya que el B in está en el denominador, eso es lo que vamos a inyectar. De la misma forma, queremos hallar la función de transferencia I sub 0 sobre I sub in, ¿no? I sub 0 es la variable de salida que queremos observar, que no necesariamente pasa por un corto, puede haber una impedancia aquí. Entonces lo que está en el denominador es I sub in y eso es lo que vamos a inyectar, ¿no? Asimismo, si queremos observar una impedancia entre los o desde los terminales de aquí, desde el puerto de aquí, ¿no?, tendremos entonces que inyectar una fuente de corriente y observar la tensión que se genera entre los terminales de dicha fuente que estamos inyectando. Asimismo, si queremos observar la admitancia a partir de este puerto de aquí, deberemos de inyectar una fuente de tensión para observar la corriente que pasa por dicha fuente de tensión. No hay que olvidar que si queremos hallar tanto la impedancia de salida como la admitancia de salida, estas se hallan con las entradas en off.
Algunas observaciones. Algunas de las ecuaciones del EET que usaremos son ligeramente diferentes a su forma original. Sin embargo, esto no cambiará el procedimiento de cálculo al aplicar el EET, ni tampoco afectarán los resultados. Estos ligeros cambios los hice para una presentación más simple de las fórmulas originales del EET a mi modo de ver. Por último, la forma original de las ecuaciones del EET también puede encontrarse en las referencias. Veamos las diferencias. Esta es nuestra propuesta, ¿no? Ya la hemos comentado, donde este es el estado de referencia y esto es la fórmula equivalente del teorema del elemento extra original. Noten que esto de acá, no, bueno, este es el estado de referencia. Noten que esto de acá equivale a esto. Aquí simplemente es cuestión de notación. Este Tn de acá, ¿no? En la fórmula original es todo esto de acá. Y este Td de acá es todo esto de acá. Donde, como hemos dicho, para calcular este Tn, ¿no? A la fuente dependiente que hemos elegido como elemento extra, la volvemos independiente colocándole este circunflejo aquí y hallamos la relación menos bx sobre bx circunflejo, ¿no? En la condición de que la salida esté anulada, ¿no? En comparación a esto de acá, ¿no? Que es la fórmula original, observen que aquí está este símbolo está elevado a paréntesis 1, ¿no? Este paréntesis 1 es el puerto donde está la fuente dependiente que la estoy usando como elemento extra, ¿no? Por ejemplo, aquí le ponemos puerto 1, ¿no? Y vamos a hallar la relación Bx sobre It. It es toda esta fuente, ¿no? Todo el valor de esta fuente la colocamos como IT y la ponemos en dirección contraria. Por eso es que acá yo pongo un menos y aquí no tiene el menos. ¿De acuerdo? Entonces, que yo cambie la dirección de la fuente equivale a un menos aquí, ¿no? O aquí no tener el menos. Entonces, todo este valor de la fuente dependiente de la fuente la estoy colocando como IT. Entonces calculo, ¿no? En la condición de que la salida esté anulada, ¿no? La relación Bx sobre IT, ¿no? Esto es desde el puerto 1, ¿no? El puerto 1 es donde está el elemento extra que ahora es una fuente dependiente. Asimismo, TD, ¿no? Que se halla con la entrada en off, ¿no? Será menos Bx sobre Bx circunflejo, ¿no? En comparación a este término de acá, ya sabemos que la fuente dependiente que hemos escogido como elemento extra, ¿no? Esta deberá estar en el puerto 1, ¿no? Y con la entrada en off, en esas condiciones hallaremos Bx sobre It's. Entonces todo el valor de esta fuente yo le pongo It's y le cambio la dirección, ¿no? Y en estas condiciones, ¿no? Hallamos la relación Bx sobre It's. Entonces esto de acá no es otra cosa que el puerto donde se encuentra el elemento extra que hemos escogido, ¿no? Esto es nuestra propuesta, donde este es el estado de referencia y esto es el EET original. Ya dijimos cómo calcular esto, ya dijimos cómo calcular esto también. Noten que este A de aquí, ¿no? Este A de aquí es el coeficiente de la fuente dependiente, ¿no? Y este H sub 0, bueno, se calcula de igual forma, ¿no? Como nuestra propuesta. También podemos representar impedancias como fuentes dependientes y eso se hace con la ayuda del teorema de la sustitución. Por ejemplo, acá tenemos una resistencia cuya caída de tensión es Bx, ¿no? En dicha resistencia, ¿no? Debido a que por ahí pasa una corriente Ix. Ahora, esta Ix de aquí, ¿no? Es igual a Bx sobre R. Si yo hago que A sea 1 entre R, tendré que Ix es ABX. Por lo tanto, todo esto de aquí yo puedo usar
el teorema de la sustitución para representarlo por una fuente de corriente cuyo valor es ABX y en cuyos terminales de esa fuente está BX, que controla a esta fuente dependiente. Entonces queda así. Y de acá también podemos regresar hacia acá. Asimismo, también, dado que Bx es igual a, dado que aquí el Bx es igual a Ix por R, yo puedo decir que B sea igual a R, por lo tanto Bx será igual a B por Ix. Entonces esto me ayuda a colocarlo con el teorema del elemento, con el teorema de la sustitución, me ayuda a colocar así, ¿no? Donde esta fuente de tensión será igual a Bix y la corriente que pasará por dicha fuente es Ix. Noten que esto ahora es una fuente de tensión que depende de la corriente que pasa por dicha fuente. Asimismo, esto es una fuente de corriente que depende de una tensión que está entre los terminales de dicha fuente. Entonces, esto de aquí lo puedo colocar así. Y nuevamente de aquí puedo regresar acá. Teniendo una fuente dependiente, ¿no?, ya se puede aplicar el EET tal como se mostró anteriormente. No olvidar tampoco las siguientes particularidades, ¿no? Por ejemplo, una fuente de tensión que está entre los terminales AB y la corriente que pasa por esa fuente, supongamos que sea igual a 0, con el teorema de la sustitución podemos ver todo esto de acá como un circuito abierto en cuyos terminales está Bs. Asimismo, si tenemos una fuente de corriente entre los terminales AB y en dicha fuente hay una tensión igual a 0, mediante el teorema de la sustitución podemos ver ese circuito como esto, ¿no? Como podemos cortocircuitar los terminales AB, ¿no?, y la corriente que pasará entre los terminales AB es IS, el mismo valor de la fuente. Muchas veces esto será usado para el cálculo de las impedancias y admitancias. En muchos de los cálculos de impedancias también usaremos el teorema de Blackman, ya que particularizando el teorema del elemento extra se llega a este teorema de Blackman. El teorema de Blackman es más antiguo que el EET, ¿de acuerdo? Es más antiguo, pero podemos particularizar el EET para llegar al teorema de Blackman. Ojo, el teorema de Blackman es algo que hemos trabajado extensivamente en este canal. Entonces, en este grupo de 6 videos que tratan sobre circuitos, a la aplicación del elemento extra a circuitos eléctricos básicos, ¿no?, veremos en los videos 1, 2 y 3 aplicaremos el EET y el 2 EET a circuitos eléctricos resistivos simples. Estos ya han sido concluidos, ¿no? En la descripción de este video les dejo los respectivos links. En los videos 4, 5 y 6 hallaremos el circuito equivalente Thevenin de una red con fuente dependiente. En el video 4, que es el video que vamos a ver ahora, veremos 3 problemas resueltos usando el EET aplicado a una fuente dependiente. En el video 5 lo mismo y en el video 6 similar. Hoy día veremos el video 4. Asimismo, en otro grupo de videos veremos la aplicación del teorema del elemento extra a amplificadores básicos con transistores y amplificadores con op-amps. Ojo, estos videos, ¿no?, que corresponden a los amplificadores básicos y a los amplificadores con op-amps, los dejo el link en la descripción de este video. Por último, aquí están las referencias. Me he basado fuertemente en el libro del profesor Barche Borperian, muy buen libro. Asimismo, el profesor Borperian tiene su canal de YouTube, muy recomendable. Y también me he basado en las publicaciones originales del autor, el que hizo el teorema, ¿no? El teorema del elemento extra fue hecho por David Middlebrooke, ¿no? También he usado estas referencias. Por último, el EET no intenta sustituir a los métodos clásicos, sino que busca ser un método alternativo para el análisis. Bien, vamos entonces hacia este objetivo. Bien, vamos a comenzar entonces con este problema. Nos piden hallar el circuito equivalente Thevenin visto entre los terminales AB. Noten que aquí en este circuito tenemos una fuente dependiente, por lo tanto en estos videos vamos a trabajar
con las fuentes dependientes siendo el elemento extra. Ok, entonces el elemento extra va a ser nuestra fuente dependiente, ¿no? 4bx, ¿no? Tenemos dos formas de trabajar cuando el elemento extra, cuando usamos la fuente dependiente como elemento extra. O usamos esta fórmula de acá o usamos esta fórmula de acá, ¿no? Vamos a usar primero esta fórmula de acá y vamos a ver qué es lo que sucede. Todo esto es de acuerdo a nuestra conveniencia, ¿no? Este a de aquí siempre será el coeficiente de el término que está siendo controlado, el término, por ejemplo aquí bx, ¿no? O la variable bx. Entonces en este caso a va a ser este de acá, ¿no? Bien, y esta es la variable que controla la fuente, ¿no? Vamos a usar primero esto. Cuando este a va a tender a infinito, si no nos sale un resultado plausible, cambiamos a este de acá. Bien, entonces veamos. Tenemos que la función de transferencia, y es a partir de la función de transferencia que nosotros vamos a calcular el circuito equivalente Thevenin, sería BAB sobre B1. B1 va a ser este de acá, ¿no? Este va a ser la tensión de entrada. B1 sería igual a H infinito, que se halla con A tendiendo a infinito, 1 más 1 sobre T null, 1 más 1 sobre T denominador. Bien, veamos entonces a qué es igual esto de aquí. H infinito entonces será igual, se halla en la condición de A tendiendo a infinito, y así hallamos B sobre B1. Noten que no es el mismo de acá, sino este de acá. O sea, este de acá es BAB sobre B1, ¿no? Relación de transferencia salida. Esta va a ser la salida porque este es el voltaje que yo voy a llevar a la salida sobre la entrada, ¿no? Ok, pero en esta condición, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando cuando A, ¿no? Que estoy diciendo que A va a ser ahora este 4, lo voy a reemplazar por un A. Cuando A tiende a infinito, yo tengo que pensar como si esta fuente fuera de magnitud finita. Entonces, si ustedes tienen acá un número muy grande, por ejemplo en esta fuente, aquí tienen un A más menos ABX. Si yo hago A tender al infinito, entonces el BX es lo único que me queda para hacer lo más pequeño posible para que la magnitud de esta fuente sea finita. De eso se trata, ¿ok? Entonces, si este tiende a infinito es porque BX debe de tender a 0. ¿Y qué va a pasar en esas condiciones? Necesitamos ver entonces el circuito. Entonces acá está más o menos 70, que sería B1. Acá está BX, que va a tender a 0. Acá está A. Aquí está B. Aquí está 20K. Y aquí está más o menos 4BX. O ABX, si ustedes los quieren colocar acá, ¿no? ABX. No es el A de acá, sino el A de ganancia, ¿no? Este es ABX. Noten que si BX es igual a 0, o sea, si ustedes tienen que, tal como lo hemos visto en la parte teórica, si acá tienen este BX y BX es igual a 0, si acá hay una resistencia, si en esta resistencia está cayendo 0 voltios, esto no es un cortocircuito, no es un cortocircuito, sino que por acá la corriente que está pasando es igual a 0. Entonces hay que diferenciar. Acá hay una resistencia, acá hay un voltaje en esta resistencia que es igual a 0. Acá también hay un voltaje igual a 0 en este corto, pero en este corto no es lo mismo que este. O sea, que sea Bx igual a 0 no significa que voy a cortocircuitar, sino que por ahí pasa una corriente igual a 0. Entonces,
Si es que por aquí pasa una corriente igual a 0, ¿no? Está cumpliendo Bx es igual a 0, entonces observen cómo BAB es igual a B1. Entonces, debido a que acá no hay tensión, entonces BAB es igual a B1. Entonces, BAB sobre B1 es igual a 1. Y esto es H infinito. Bien, ya tenemos entonces el primer parámetro. Vamos ahora con el T null. El T null se halla con la salida igual a 0. La salida es el voltaje que yo voy a hallar, el voltaje AB, ¿no? El voltaje AB igual a 0, ¿no? Y en esas condiciones vamos a hallar menos Bx sobre Bx circunflejo. Bien, entonces el circuito nos quedaría así. Más menos acá B1, no le voy a poner 70, le voy a poner simplemente B1. Acá está 10K, acá está más menos Bx, acá está A, aquí está B, aquí está 20K y aquí está más menos 4Bx circunflejo. Ya, es necesario hacer las siguientes aclaraciones nuevamente, tal como lo hemos visto en la parte de teoría. BAB es igual a 0, ok, más menos 0 voltios. Nuevamente acá no significa que hay un corto, ¿ya? Es decir, hay un circuito abierto acá, ¿no? Es un circuito abierto, pero en este circuito abierto hay 0 voltios. No lo tomen como que hay un cable o que ahorita es un cable. Para que lo puedan ver mejor, podrían hacer esto, ¿no? Acá está A, aquí está B, ¿no? Entre B a B es igual a 0 voltios. Ustedes pueden imaginar un cable con una resistencia muy pequeña. Entonces, si acá hay una resistencia, ¿no? Así sea muy pequeña, y acá hay 0 voltios, significa nuevamente que por aquí la corriente es 0. ¿Ya? No es un cable, no es un cortocircuito, ¿no? Así, no. BAB igual 0, porque si yo digo que es un cortocircuito, por acá va a pasar corriente, cuando de lo que se trata es que no pase corriente. Bien, esto es correcto, esto es incorrecto. Bien, entonces yo ya sé que por acá no pasa corriente, por esta asumo una resistencia muy pequeña. Ok, y ahora observemos lo siguiente, que debido a que aquí hay 0 voltios, ¿no? Aquí hay 0 voltios, este punto de acá es el mismo de acá, y este punto de acá es el mismo de acá, ¿no? Si ustedes quieren hacer una ley de voltaje, Kirchhoff, pues, ¿no? De voltaje Kirchhoff, ustedes quieren hacerlo más fácil, sería menos más BAB más voltaje en la resistencia de 20K menos 4Bx circunflejo igual a 0. Ustedes ya saben que esto es igual a 0 voltios. Entonces, voltaje en la resistencia de 20K es igual a 4Bx circunflejo. Entonces, ustedes acá tienen 4Bx circunflejo. Y si ya tienen esto, también tienen la corriente, pues. Si ya tienen voltaje y tienen resistencia, tienen la corriente. Acá sería 4Bx circunflejo sobre 20. Entonces acá tendríamos Bx circunflejo sobre 5K. Y esta corriente va a venir así hasta este nodo, pero por acá yo ya sé que la corriente es 0, no lo acabamos de ver. Acá hay 0 de corriente, por lo tanto no puede venir un poco por acá, sino se va todo por acá. Entonces yo ya puedo hallar el Bx, ¿no? Como la corriente está yendo así, sería más menos en contra de la caída de acá. Entonces sería menos Bx es igual a 10K por Bx circunflejo sobre 5K. Bien, entonces Tn, que es igual a menos Bx sobre Bx circunflejo, sería un medio, ¿no? Bx 2, perdón, 2. Bien, vamos ahora con el TD. El TD se halla con la entrada, en este caso la entrada es B1, B1 en off.
y como es una fuente de tensión independiente va a estar en corto, por lo tanto esto está en corto, este menos está acá y este más está acá. Entonces tendríamos que hallar esta relación así. El circuito quedaría así: menos más Bx 20K, acá estaría más menos 4Bx circunflejo. Bien, acá rápidamente mediante un divisor de tensión podemos hallar este menos Bx de acá. Entonces menos Bx, perdón, este es 10K, sería 10K sobre la suma 30K por 4Bx circunflejo. Entonces TD, que es menos Bx sobre Bx circunflejo, sería 4 tercios. Bien, y todo eso lo reemplazamos acá. Ok, entonces H sería H infinito BAB sobre B1 en estas condiciones de acá, que es 1 más 1 sobre Tn, un medio, sobre 1 más 1 sobre T de 3 cuartos. Si ustedes desarrollan esto sería 6 séptimos. Ya, ahora, esto de acá es lo que hemos calculado. Ahora, BAB sobre B1 para poder despejar el BAB, ¿no? Que es lo que queremos acá, pues, es el voltaje Thevenin, es igual, sería a B1 por H. H lo acabamos de calcular, el B1 es 70, entonces sería 70 por 6 séptimos. Tendríamos que esto es 60 voltios y esto es el voltaje Thevenin, el voltaje VAB. Bien, ustedes también pudieron haber llegado a esta relación de acá, al voltaje Thevenin, haciendo el otro, ¿no? H sub 0 cuando A es 0. Entonces acá, si A es 0, o sea, este 4 de acá, este coeficiente de esta variable, lo hacen 0, matan la fuente dependiente. Entonces, desactivar una fuente dependiente de tensión es cortocircuitarla. Entonces tendrían que VAB para su primer cálculo de H0 sería B1 por 20 sobre 30K, ¿no? B1 por 20K sobre 30K, ese sería el primer este cálculo de acá. El resto, el TN y el TD es lo mismo. Bien, ahora vamos a calcular la resistencia Thevenin. Y como siempre, la resistencia Thevenin se halla con las fuentes independientes en off. O sea, esto está en corto, ¿no? Y nos quedaría un circuito así. Más menos de X 10K 20K más menos 4BX. Bien, ahora noten que como esto está en corto, el VAB está en paralelo, por lo tanto la resistencia que yo quiero en realidad está vista así. Bien, y usando usando el teorema del elemento extra para las resistencias sería así, ¿no? RAB es R sub 0 1 más T null Z 1 más T de Z, donde el R sub 0 se calcula desactivando la fuente dependiente. Es la misma fórmula de Blackman, ¿ya? La misma fórmula, mejor dicho, del elemento extra se llega a Blackman como una particularización del elemento extra. Entonces R sub 0, que es la resistencia que se ve entre estos terminales, vamos a desactivar la fuente dependiente de tensión Bx. Desactivamos, esto sería corto, entonces tendríamos esto así. La resistencia, si esto es un corto, la resistencia que veríamos sería esta. Estas dos en paralelo. Entonces
R sub 0 sería 20K tercios. El otro, el T null Z. Hay que, para ello, nuevamente voy a explicar en este primer ejemplo. Es bueno recordar lo que hemos visto en la parte teórica. Ustedes tienen un circuito. Entonces, si ustedes quieren ver la resistencia del circuito entre los terminales AB, inyectan una fuente de corriente cuyo resultado es la tensión, o sea, resistencia AB, inyectan la fuente de corriente para ver la salida, que es B. Siempre que hemos hallado los nulls, ¿no? El T null, el R null, siempre la salida es quien está anulada, la salida es quien se anula. Entonces, acá la salida es B, que en el fondo es BAB, porque está entre los terminales AB de donde yo quiero ver la resistencia equivalente. Entonces, BAB igual a 0. Y como ya hemos visto en la teoría, si yo tengo una fuente de corriente cuya tensión entre sus nodos, ¿no?, es 0 voltios, esto por el teorema de la sustitución es un corto. Entonces esto en el fondo es corto, es un cortocircuito. Y en esas condiciones tenemos que hallar Bx sobre Bx circunflejo. Entonces, cortocircuitamos acá, miren, si cortocircuitamos acá, Bx es igual a 0, entonces todo esto es igual a 0. Ahora, T de Z más bien se halla con la fuente, lo que siempre vemos, ¿no? Los T del denominador siempre se hallan con la fuente independiente en off. Si hacemos acá que la fuente independiente de corriente, que es la que estamos inyectando, esté en off, significa que va a estar en circuito abierto. Entonces, AB, los terminales AB en circuito abierto. Y nos quedaría este de acá. Este de acá. Y en esas condiciones hallamos esto. Acá tendríamos más menos Bx 10K. Acá tenemos 20K. Acá tenemos más menos 4Bx circunflejo. Y listo. Y este es el mismo circuito que este de acá. Entonces este TD de acá es el mismo de acá. Entonces tendríamos que la resistencia AB es R sub 0, 20K tercios por 1 más TNZ, que es 0, sobre 1 más TD que es 4 tercios. Y si ustedes trabajan, acá me sale 20K sobre 7. Listo, entonces ahí tienen ustedes el circuito equivalente Thevenin, ¿no? Acá tienen el voltaje Thevenin, que es 60. Y acá tienen la resistencia 20K sobre 7. Bien, noten que esto de acá es lo mismo que trabajar con la fórmula de Blackman, ¿ya? Entonces desde ahora el TNZ es los terminales de donde se ve la resistencia en corto, ¿no? Y TDZ los terminales de donde se ve la resistencia en circuito abierto, y este R sub 0 es apagar la fuente dependiente. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema. Bien, continuando, nos piden hallar el circuito equivalente Thevenin visto entre los terminales AB. Nuevamente, como en el ejemplo anterior y a lo largo de todos estos ejemplos, el elemento extra lo vamos a tomar como la fuente, ¿ya? La fuente dependiente, que en este caso es una fuente que depende, una fuente que depende de una corriente I sub 0. Entonces vamos a hacer que este coeficiente, por ejemplo, tienda a infinito, ¿ya? El 10 lo hacemos como A y lo vamos a hacer tender a infinito, y vamos a usar primero esta forma para ver qué obtenemos. Entonces tendríamos que esto es H igual a
VAB, que es la salida, ¿no?, que es lo que queremos nosotros, sobre I1. I1 va a ser esta de acá. Hallamos el H infinito en las condiciones que A tiene infinito. Este es 1 más 1 sobre T null, 1 más 1 sobre TD. Bien, vamos con este de acá. Y observen lo siguiente, ¿no? H infinito con A tendiendo a infinito, y en esas condiciones hallamos VAB sobre I1. Noten que esto no es lo mismo que esto, sino esto se está hallando en esta condición de acá. Bien, acá tenemos el I. Primero hacemos lo siguiente, ¿no? Como esta de acá, como A tiende a infinito, nosotros debemos de mantener que esta fuente debe de ser finita. Entonces I sub 0, como resultado, I sub 0 deberá tender a 0. Dicho así, acá tendremos el I1, acá este es 4, I sub 0 igual a 0, este es más menos a I sub 0, y este es 2. Observen cómo se puede complicar el circuito, ¿ya? Por lo siguiente, debido a que esto está abierto, la corriente por acá es igual a 0, por lo tanto la caída de tensión acá es 0 voltios, y esta I1 no puede ir por acá, ni tampoco por acá, porque lo están mandando esto. Entonces se nos complicó. ¿Ustedes qué tendrían? Lo único que pueden saber de acá es que debido a que la caída de tensión es 0 voltios y con la corriente que pasa por acá es 0 amperes, acá también la caída de tensión es 0 voltios. Entonces tendrían que la tensión entre AB sería 0 más algebraicamente esto más 0, eso es VAB. VAB sería menos AI 0, pero esto tiende a infinito y esto tiende a 0. Yo no sé cuánto es eso. Entonces no me sirve esta forma de acá. Ahí es cuando nosotros entramos con la otra forma, ¿no? Acá no tengo una respuesta en sí, ¿no? Una respuesta que ayude. Entramos entonces con H sub 0 cuando más bien A tiende a 0. Que este A tienda a 0 significa que yo desactivo la fuente dependiente. Como es una fuente dependiente de tensión, esto sería un cable. Entonces nos quedaría así, ¿no? VAB sobre I1 tendríamos esto. Acá 4, acá 2, acá A y acá B. Listo. Noten que ya no estoy dibujando el I sub 0 porque ya maté la fuente. Entonces de nada me sirve dibujar la variable que controla esta fuente si ya la fuente no la tengo. Entonces noten que por acá no viene corriente, entonces la caída de tensión acá es 0 voltios, por lo tanto el VAB está acá. Entonces la corriente viene así. Entonces VAB es 4 veces I1, entonces H infinito, que es igual a VAB sobre I1, esto es 4. Listo, ya lo tenemos. Ahora calculemos los T's, ¿no? Tanto el T null como el TD. El T null se calcula con la salida, o sea, con esta tensión que quiero hallar, esa es la salida, con el T null igual a 0, y en esas condiciones calculamos I sub 0 sobre I sub 0 circunflejo. Bien, acá está el I1, acá está 4, aquí está I sub 0, aquí está más menos 10 I sub 0 circunflejo, acá está 2, acá está A, acá está B. Entonces VAB en 0 voltios, ya hemos visto en el ejemplo anterior que ustedes pueden asumir que hay una resistencia muy pequeña y por esa resistencia no pasa corriente. Entonces por acá tampoco pasa corriente, ¿no? Si por acá no pasa corriente, la caída de tensión acá es 0 voltios. Entonces ustedes pueden hacer una ley de voltaje de Kirchhoff. Debido a esta corriente, la caída de tensión aquí es así. Entonces, si hacen una ley de voltaje de Kirchhoff,
acá en esta resistencia caería 4i sub 0, ¿no? 4i sub 0, entonces tendríamos que 4i sub 0, ya que por aquí saben que pasa i sub 0, 4i sub 0 menos 10 menos 10 i sub 0 circunflejo más 0 menos BAB igual a 0, pero ustedes saben que esto es 0, entonces i sub 0 sobre i sub 0 circunflejo sería, a ver, pasa esto para acá, 5 medios, pero ustedes necesitan menos, ¿no? Para que sea el T null, menos 5 medios, listo, ya lo tenemos. Ahora vamos con el TD. El TD lo hallamos con las fuentes independientes en off, entonces el I1 va a estar en off, y en esas condiciones hallamos I sub 0 sobre I sub 0 circunflejo. Bien, entonces una fuente de corriente en off, esto se abre, tendríamos que esto es así, 4i sub 0 más 10i sub 0 circunflejo, acá 2, acá A, acá B, y por acá pasa esta corriente. Noten que como está abierto i sub 0 es 0, entonces si i sub 0 es 0, ya lo tenemos. Entonces de ahí simplemente reemplazar aquí, ¿no? H es H sub 0, que es 4. Oh, perdón, acá me equivoco, este no es H infinito, sino este es H sub 0. Mil disculpas por el error. 4 por 1 más Tn sería U, acá sería 1 menos 5 medios, y el otro 1 más Td, 1 más 0, me queda esto, a mí me sale menos 6. Asimismo, BAB sobre I1 es H, H ya lo calculé, entonces BAB es lo que yo necesito, sobre I1 es igual a H, entonces BAB que es igual al voltaje Thevenin sería I1 por H, I1 es 2, ¿no? Por H sería menos 12 voltios. Listo, ahora vamos por la resistencia Thevenin. No, la resistencia Thevenin la hallamos, como ya hemos dicho, con las fuentes independientes en off. Fuentes independientes off. Aquí la única fuente independiente en off es esta, ¿no? Abrimos y vemos la resistencia desde acá, desde los terminales AB, que desde allí donde queremos ver el circuito, o queremos hallar el circuito equivalente Thevenin. Por acá está I sub 0, por acá está la fuente, más 10 I sub 0 menos, acá está 2, acá está A y acá está B. Nosotros queremos ver la resistencia así, tal como hemos visto en el problema anterior. Ok, R sub 0 lo hallamos con la fuente dependiente de voltaje 10i sub 0 en off. Como es una fuente dependiente, una fuente de voltaje, ¿no?, dependiente de corriente, entonces una fuente de voltaje simplemente la cortocircuitamos, nos quedarían estas dos en serie, ¿no? Quedaría una resistencia así, quedaría un circuito así, pues, ¿no? 2, 4, acá AB. Nosotros vemos así el R sub 0. 6. El otro es el T null Z, y lo hallamos tal como hemos visto acá, ¿no? Tal como hemos visto acá. Inyectamos una, es como si acá inyectáramos, tendríamos esto así, más 10 I sub 0, 2, y acá desde donde los terminales, a partir de donde yo quiero ver la resistencia, inyectamos una fuente de corriente, ¿no?, cuyo resultado es el B, ¿no? Esto inyectamos y para ver B es la salida, ingresamos con I y salimos con B.
Entonces siempre que hemos hallado los nulls, los T null, R null, siempre la salida es 0, entonces la salida es B, esto es 0, entonces 0 voltios en una fuente de corriente, esto es un corto. Entonces directamente de acá B a B en corto, ¿no? Voltaje AB en corto. Y en esas condiciones hallamos, entonces nos quedaría esto está en corto, quedaría esto así. Miren cómo esto está en serie con esto, quedaría así. 6. Por acá pasa I sub 0. Entonces acá sería más menos, ¿no? Entonces menos 10 I sub 0 es circunflejo, perdón, acá es circunflejo. Menos 6 I sub 0. Acá sería 5 tercios, ¿no? 5 tercios. En todo caso, a ver, 3, a ver, sí, 5 tercios. Pero este es I sub 0 sobre I sub 0 circunflejo. Yo necesito el menos. Entonces, menos acá, y esto es TNZ. Vamos ahora con el TDZ. Y ese se calcula, ¿no?, con la fuente que ustedes han inyectado en off. Si han inyectado una fuente de corriente en off y la van a poner en off, es un circuito abierto, por lo tanto los terminales AB estarán en circuito abierto. Y en esas condiciones, bien, entonces noten que nos queda este circuito de acá. I sub 0, acá 4, acá más 10 I sub 0, acá 2, acá AB. Noten que como está abierto I sub 0 es 0, esto es 0, y esto es lo mismo que el TD de acá, el TD que hemos hallado aquí. Es el mismo circuito, entonces usamos el mismo resultado. Por lo tanto, resistencia equivalente Thevenin sería R sub 0, que es 6 por 1 menos 5 tercios, 1 más TDZ, TDZ es 0, entonces acá es menos 4. 3, a ver, vamos a ver si es así, 6 por 1 menos 5, 3, menos 4 ohms. ¿Sí? Sale una resistencia negativa debido a que hay una fuente dependiente. Acá es para pensar un poco, ¿no? Fíjense que yo directamente cogí esto y más bien todo se me ha complicado. ¿Ya? Entonces para eso es que están estas dos formas de acá, para eso. Entonces vean cuál les conviene más. Y otra, noten que la resistencia Thevenin que se halla con el elemento extra es igualito a lo que se trabajaba con el teorema de Blackman. Bien, pasemos a otro problema. Continuando, nos piden hallar el circuito equivalente Thevenin entre los terminales AB. Entonces, como en todos estos problemas, el elemento extra va a ser la fuente dependiente, que en este caso esta es una fuente de corriente dependiente de tensión. Entonces a este le vamos a poner, a este 1/4 le vamos a poner A. Entonces 1/4. Bien, y lo primero, como siempre, vamos a hacerlo tender a infinito, a ver qué pasa. Veamos. Entonces sería H, este va a ser B1, acá va a estar nuestro A, acá va a estar el B1, ¿no? Entonces H sería B a B, que es lo que yo quiero, es el voltaje Thevenin, ¿no? Sobre B1 sería H infinito, 1 más 1 T null, 1 más 1 sobre TD. Ya, entonces H infinito lo hacemos con A tiende a infinito, y en esas condiciones hallamos B a B sobre B1. Entonces con A tendiendo a infinito,
Para que el valor de esta fuente se mantenga constante, el B sub 0 tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿cómo queda el circuito en esas condiciones? Veamos. Acá está más menos B1, acá está 6, acá está más menos B sub 0 igual a 0, acá está 2, acá está la fuente de corriente, que esto es AB sub 0, esto es AB. Noten primeramente que al haber aquí 0 voltios y habiendo una resistencia es porque por aquí no hay corriente. Y noten que al aquí haber una tensión igual a 0, este punto es el mismo de acá y este punto es el mismo de acá, ¿no? Y acá hay B1. Nosotros podríamos pensar que como ya tenemos B1 acá y tenemos 6, viene una corriente por acá, ¿no? Pero hay que observar, si es que este es un circuito abierto, significa que por acá la corriente es 0. Entonces por acá también la corriente es 0. Entonces no viene corriente por acá, tampoco viene corriente por acá. Entonces esto es como si estuviese todo abierto, no hay corriente. No hay corriente por acá. Lo está mandando esto. Pero si yo sé que a través de esta resistencia sí hay una corriente, que es el valor de la fuente. Vendría así. Y la caída de tensión acá es más menos. Entonces observen cómo aquí la caída de tensión sería resistencia por corriente, sería 2AB sub 0. Entonces, ¿a qué es igual B a B? Caída de tensión acá más la caída de tensión acá. La caída de tensión acá es, bueno, como ustedes, si asumimos así, sería menos 2AB sub 0 más B sub 0, esto es igual a 0. Yo no sé cuánto es, yo sé que A es infinito, yo sé que B sub 0 tiende a 0, pero yo no sé cuánto tiene este producto, entonces no me está ayudando esta forma de acá. Ahí es cuando entramos con la otra forma, H sub 0 cuando A tiende a 0, y en esas condiciones B a B sobre B1. Entonces cuando A tiende a 0, esta es una fuente de corriente con coeficiente igual a 0, se abre. Por lo tanto tendríamos lo siguiente, ¿no? Acá está más menos B1, acá está 6, acá está 3, acá está 2, acá está AB. Noten cómo debido a que aquí no hay corriente, la caída de tensión acá es 0 voltios. Por lo tanto aquí está BAB. Entonces por un simple divisor de tensión nosotros estamos calculando cuánto es el BAB, ¿no? BAB es igual a 3 sobre 9 por B1. Lo que en buena cuenta es BAB sobre B1 sería 1/3. Y esto es el H sub 0. Bien, ya lo tenemos. Ahora vamos con el T null, ¿no? T null. T null lo hallamos con la salida, que es donde queremos hallar el voltaje, B sub 0 igual a 0. Y en esas condiciones hacemos menos B sub 0 sobre B0 circunflejo. Entonces acá va a estar el circunflejo, nos quedaría así. A ver, va a faltar espacio acá. B1, acá 6, aquí 3, acá más menos B sub 0, 2, acá B sub 0 circunflejo sobre 4, aquí A, aquí B. Y recuerden que más menos B a B igual a 0. Ya sabemos que por acá no es que sea un cable, no es un cable, ¿no? Por acá no puede pasar corriente. Entonces a partir de ahí nosotros ya sabemos que no pasa corriente, tampoco pasa corriente por acá, ¿no? Pero yo sí sé que puedo plantear una ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Por qué? Porque yo sé que esta corriente
la corriente de esta fuente va a estar dando vueltas por acá, así, en esta dirección. Entonces la caída de tensión ahí más bien va a ser más menos, ¿no?, corriente B sub 0 circunflejo sobre 4 por 2. O sea, B sub 0 circunflejo sobre 2. Es la caída de tensión en esa resistencia. Entonces, si ustedes plantean una ley de voltaje de Kirchhoff, sería B sub 0, ¿no?, menos B sub 0 circunflejo sobre 2 menos BAB igual a 0. Entonces B sub 0 es igual a B sub 0 circunflejo sobre 2. Entonces TN, que es igual a menos B sub 0 sobre B sub 0 circunflejo, sería menos 1/2. Listo, ¿no? Ahora vamos con el TD. Y el TD se halla con la fuente, en este caso B1 en off, ¿no?, la entrada en off, B1 en off. Y como es una fuente de tensión, significa que una fuente de tensión independiente va a estar en corto. Acá tendríamos B0 sobre B0 circunflejo. A ver, tendríamos lo siguiente. Esto va a estar en corto. Acá esto está en paralelo. 18 entre 9, 2. Observen acá de inmediato. Más pesos de 2. Acá la resistencia de 2. Y acá la fuente de corriente. No, voy a dibujarlo acá. Peso 0 sobre 4. Noten cómo al estar esto abierto por acá no pasa corriente, pues. Entonces B sub 0 es igual a 0. Listo, entonces H, que es igual a H sub 0, 1 más Tn, 1 más Td. H sub 0 habíamos obtenido que era 1/3. 1 más Tn, Tn es menos 1/2, entonces aquí sería 1 menos 1/2, ahora 1 más Td, Td es 0, todo esto sería 1/6, pues, 2, sí, 1/6. Ya, ese es el H. Ahora, nosotros queremos el voltaje AB, ¿no? Nosotros ya tenemos todo el H, entonces voltaje AB sería H por B1. BAB, que es la salida, sería B1 por H. B1 es 18 por 1/6. Acá tendríamos que esto es 3 voltios y este es el voltaje de Thevenin. Bien, vamos ahora con la resistencia Thevenin, que ya sabemos que se halla con las fuentes independientes en off. Vamos a ponerlo así: fuentes independientes off. Y el circuito nos quedaría así: esto de acá en off, acá está la resistencia de off, el circuito nos queda así. Acá está 2, acá está más menos B sub 0, acá está 2, acá está A, acá está B, y se apunta hacia acá, B sub 0, B sub 0 cuartos. Bien, ya está. Entonces, de igual forma, el R sub 0 que se halla con esto, la fuente de corriente en off. Se abre, esto de acá estarían en serie. El T null Z, ya hemos dicho AB en corto, y en esas condiciones menos B0 sobre B0 circunflejo. Noten cómo esta y esta resistencia están en paralelo. Al ponerse este en corto, esta y esta resistencia están en paralelo, tendríamos acá 1, entonces B sub 0 es igual a 1/4 B sub 0 circunflejo. Entonces pasa para acá, multiplica por menos, sería menos 1/4. Ahora,
el TDZ, ¿no?, con los terminales AB en circuito abierto, y en esas condiciones B sub 0 sobre B0 circunflejo. Aquí le ponemos un circunflejo, ¿no?, y nos quedaría el mismo circuito de acá, el mismo circuito de acá, y este TDZ va a ser igual a eso, va a ser igual a 0, dado que como esto está abierto, por acá no pasa corriente, entonces B sub 0 igual a 0. Entonces resistencia Thevenin es RAB 4 por 1 menos un cuarto, 1 más 0. Esto sería 3 ohmios. Entonces el circuito equivalente Thevenin sería este. Voltaje Thevenin 3 voltios. Si ustedes quieren dibujar el circuito equivalente Thevenin, ya tenemos los parámetros, el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin. Y así, ¿no? Listo, eso sería todo entonces. Nuevamente miren cómo a veces empezar con esto nos puede imposibilitar el cálculo, para eso está la otra forma. Bien, eso sería todo.